Bueno, ya sabéis que el tema de la conferencia se llama Desatando a la persona fuerte que hay en ti. Estamos hablando del poder que todos tenemos. El poder que todos tenemos en nuestro interior y que normalmente no lo descubrimos hasta que pasa un tiempo. A mí me gustaría que pensaseis qué es para vosotros el poder personal. ¿Qué es realmente el poder personal? ¿Qué entendemos por poder personal? Solucionamos nuestros problemas. La capacidad para solucionar nuestros problemas, por ejemplo, ¿vale? Es esa fuerza que nos ayuda a saber cómo enfrentar nuestros problemas. Y que además ese poder nos da, sobre todo, nos da capacidad para lograr y buscar aquello que realmente deseamos, esos sueños que tenemos. Y yo preguntaría, ¿qué es lo que más deseáis en la vida? Ser felices. Sí, ser felices. Salud, amor y felicidad. Bien, en realidad es eso, porque en realidad todos deseamos ser felices. Lo que ocurre es que a veces las personas te cuentan, te dicen, pues yo deseo pues tener amor, yo deseo, entre mis sueños está conseguir una casa, tener ese trabajo que para mí es importante, cualquier otra cosa que realmente sea algo personal. Pero en definitiva, detrás de ese qué es lo que yo quiero o de ese sueño, siempre está el querer ser felices, ¿vale? Eso es lo más importante que nosotros tenemos, querer ser felices. ¿Y cómo conseguimos ser felices? Porque eso es complicado. Pues para ser felices, la mejor manera de conseguirlo realmente es caminar por ese sendero del corazón, es decir, entrar dentro de nosotros mismos y buscar en lo más profundo de nosotros para encontrar dos cosas que son fundamentales y que son lo que de verdad nos ayuda a ser felices y a ir descubriendo ese poder personal que tenemos, no solo que descubrirlo, sino después potenciarlo. Las dos cosas que necesitamos o que buscamos cuando hacemos ese recorrido por el sendero de nuestro corazón, es decir, entrar dentro de nosotros mismos, es descubrir quién soy yo en realidad. Porque normalmente nos planteamos quién somos desde las etiquetas que nos ponemos. Esas etiquetas que primero que nos han ido poniendo desde que somos pequeños, nos han dicho tú eres una persona pues simpática, tú eres una persona pues con una gran capacidad para hablar con los demás, o a ti se te da muy bien la medicina, o tú eres una persona muy cariñosa, y nos hemos ido formando una personalidad a base de lo que nos han dicho otros que en principio son nuestros familiares, nuestros padres, nuestra familia y después incluso otras personas con las que nos hemos ido encontrando, que son amigos en el colegio, ya después en el trabajo, y hemos ido configurando nuestra propia personalidad, que la hemos hecho nuestra, pero no siempre corresponde a lo que somos en realidad. Hay mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y definir como lo que somos, que tiene que ver con nuestra esencia trascendente. Entonces, cuando queremos ser felices, de verdad, podemos ser felices un rato, porque nos satisface y nos llena aquello que estamos realizando, que nos gusta, que nos hace estar contentos, que estamos gozando por un momento determinado, por una compañía que estamos disfrutando, pero más que ser felices, en realidad buscamos algo más que yo llamaría plenitud. La plenitud es aquello que después de haber hecho un recorrido en nuestro camino y
buscamos eso que para nosotros es haber llegado a un grado de felicidad, de desarrollo, de crecimiento, que realmente está un poco en la cumbre, y eso es lo que aspiramos. Entonces tenemos primero que saber quién somos en realidad, más allá de nuestras etiquetas. Y después hay otra cosa que es fundamental para sentirse de verdad pleno, para sentirse en esa plenitud, descubrir el verdadero sentido que tiene nuestra vida. Hay mucha gente que no sabe qué sentido tengo, y se puede vivir y se puede ser hasta feliz, pero esa plenitud te la da el descubrir el sentido de tu vida, por qué caminas, qué es lo que importa, qué línea has seguido a lo largo de tu vida, que va determinando los hechos que tú has realizado y que tienen verdaderamente relevancia, ¿no? Eso es importante. Y yo me pregunto, ¿es posible de verdad descubrir el sentido de la vida y descubrir ese poder personal en medio del mundo en el que vivimos hoy? Porque hoy vivimos en un mundo muy cambiante. Estamos pasando a un mundo diferente, estamos cambiando a una nueva era, un mundo donde cambian paradigmas, es decir, modelos de educación, modelos de relacionarnos con los demás, modelos de trabajar, porque ahora trabajamos con muchas tecnologías que muchas veces nos cuesta incorporar a nuestra vida. Por lo menos a mí me cuesta incorporarme a ese mundo de las tecnologías. Quiere decirse que el mundo está cambiando, mientras que los más jóvenes les es muy fácil, enseguida acceden a cualquier tecnología nueva, porque para ellos es el mundo suyo. Para nosotros estamos dejando un mundo viejo y estamos en un mundo nuevo, estamos un poco a caballo entre las dos cosas. Y en ese estar a caballo entre las dos eras, entre los dos tiempos, lo que ocurre es que hay mucha confusión, hay mucho caos, solo tenemos que ver los medios de comunicación, desde guerras, hambre, situaciones de gente que no tiene dónde ir, montones de cosas que están pasando, aparte de esto a nivel social, aparte de lo que significa para nosotros ese estar todavía en el mundo viejo, dejándolo para entrar en un mundo nuevo. Nosotros todavía tenemos grandes retos, prácticamente toda la humanidad, pero a nivel personal, retos tan importantes que tenemos que trabajar, como es, por ejemplo, el miedo a la incertidumbre. Tenemos pánico a perder el trabajo, porque ¿qué va a ser de nosotros en el futuro? Y la vida es incertidumbre constante. Realmente no sabemos lo que va a pasar mañana. Ordenamos un poco nuestra vida, la prefijamos, pero de verdad no lo sabemos. Intentamos adivinar, pero no sabemos qué va a ocurrir mañana. Y eso nos crea una incertidumbre que la gente más joven, los jóvenes, las nuevas generaciones están poco a poco aprendiendo a enfrentarse y a vivir con este mundo de incertidumbre, porque ahora es así, ahora todo es cambiante, vamos a una velocidad vertiginosa. Realmente que es lo que ha marcado, las nuevas tecnologías van tan deprisa que lo que hoy es muy válido dentro de 3 meses ya se ha quedado obsoleto, ¿no? Con lo cual esto es cambiante totalmente. Y aunque hemos pasado de la era de la tecnología y hemos entrado ya en el mundo del conocimiento, pero todavía eso pesa mucho. Entonces tenemos retos tan importantes como el miedo a la incertidumbre, como por ejemplo ese vacío existencial del que decía. Hay muchas personas que sienten un gran vacío en su interior, que no saben cómo llenarlo, y a veces tienen muchas cosas materiales, pero no tienen nada que realmente sea importante a nivel profundo e interior, y crea un vacío muy grande. Ese es un gran reto. La desesperanza, ¿cómo no? Si tenemos miedo al futuro, si tenemos preocupación por las situaciones laborales, personales, de salud, todo esto muchas veces nos crea desesperanza, ese no saber. Tenemos, por supuesto, el victimismo. Hay mucha gente, hay muchas situaciones de victimismo. Hábitos negativos, cuántos hábitos negativos hay en la sociedad, pero todo esto nos afecta
por supuesto, a toda la sociedad, pero son los retos personales que tenemos cada uno de nosotros. ¿Quién no tiene un hábito negativo? Pues el hábito, por ejemplo, de no hacer ejercicio o de dormir pocas horas, por ejemplo. Ya no hace falta de hablar de otro tipo de hábitos todavía mucho más negativos. Luego, esos son retos que tenemos personales para poder entrar en esta que tenemos que superar, para poder adquirir ese poder interior, para de verdad desatar ese poder que hay dentro de nosotros. Tenemos que superar todo eso. Y sobre todo hay algo que es súper importante, bueno, los sentimientos de culpa, eso es algo que tenemos a veces que viene desde muy atrás y nos limita nuestra vida. A veces ni sabemos de dónde viene y sin embargo muchas cosas no nos permitimos tenerlas porque esos sentimientos de culpa nos están dañando continuamente, nos están haciendo que no demos pasos hacia adelante, no nos permiten abrirnos a la vida, no nos permiten abrirnos a la abundancia y a veces ni siquiera sabemos que está ahí. Bueno, pues eso también es otra de las cosas importantísimas que tenemos que trabajar. Y sobre todo, hay algo, un gran reto que todos tenemos y que además yo diría que cada vez que va pasando el tiempo vamos descubriendo más, que son las creencias o patrones que nos limitan. Hay muchas creencias en nuestra mente, son patrones que no nos hemos dado cuenta, que estaban ahí y que nos hacen repetir la vida de acuerdo a ese patrón y repetimos a veces las cosas que nos atan y nos anclan en el pasado. Pues esos son los grandes retos que tenemos que superar a nivel personal para poder realmente ir desatando todo nuestro poder. Pero en definitiva, una vez que nos planteamos que esos son los retos, que hay que cada uno sabrá si más unas cosas que otras, lo que es importante es que necesitamos saber quién soy, de verdad, quién soy yo, hacia dónde voy, porque mi vida tiene que tener un sentido. No voy a haber venido a este mundo simplemente aquí de casualidad, porque ya sabéis que las casualidades no existen. Y por supuesto, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué he venido yo a este mundo? Si yo creo que no hay casualidades y que tengo que ir hacia algún lado, es porque tengo un propósito, porque nadie va a un lugar si no sabe para qué va, aunque sea para ir de vacaciones, pero es que me voy de vacaciones. Luego, yo tengo que saber por qué, cuál es el propósito, la razón y, por supuesto, hacia dónde voy. Antes de entrar aquí, voy a hacer una pequeña introducción, voy a presentarme un poco porque la mayoría ya me conocéis, pero hay personas nuevas y lo he dejado a propósito para que me conozcáis. Bueno, mi nombre ya lo sabéis, es Sara Caldero y me dedico al mundo del desarrollo transpersonal, no solo personal. Transpersonal significa que va más allá de lo personal. Yo creo que somos mente, cuerpo y espíritu o trascendencia. Y esa parte tan sumamente importante como es la conciencia o el espíritu, pues hay que también verla, que forma parte de nuestro día a día, que no es algo que sea una entelequia, algo que está ahí perdido, sino que es algo constante en nuestra vida, tan constante como mi cuerpo o como mis sentimientos. Entonces me dedico al desarrollo personal o transpersonal desde el 2003, antes procedía del mundo del periodismo, mi primera profesión fue el periodismo y trabajé como 16 años más o menos en diferentes medios de comunicación, di un salto y empecé en el mundo del desarrollo personal impartiendo cursos, después he hecho terapias, sigo haciéndolas. Y así he seguido hasta hoy, con algunos cambios en mi vida, pero hasta este momento haciendo esto porque me apasiona, porque me gusta, porque un buen día descubrí que realmente las cosas que a mí me pasaban pues eran muy importantes, no tanto eran importantes porque me ayudaban a crecer y que aquello que a mí me ayudaba a crecer, ¿por qué no lo iba a compartir con los demás? Tanto es importante porque yo siempre, todo lo que he aprendido, mis experiencias que yo he tenido, como cada uno de vosotros, nunca lo he preparado
para dar clases. Yo nunca pensé que iba a impartir cursos de nada. Yo no me sentía profesora, ni formadora, ni nada de eso. Yo simplemente aprendí porque me gusta aprender, porque creo que el ser humano cuanto más aprende, cuanto más conocimiento tiene, pero el conocimiento desde la experiencia. Ese conocimiento que es ir al libro o coger apuntes y meterlo en un cajón, a mí no me vale. Porque ese no es vivido. El conocimiento es el que pasa no por tu cabeza solo, sino por el que pasa por tu corazón, el que se instala en ti y te ayuda a transformarte y a ser una persona nueva, diferente, mejor persona. Entonces yo aprendía para mí, vivía mis propias experiencias con errores y vivo como todos, y todo eso me ha ido dando un conocimiento, un bagaje que un día dije, con todo esto, ¿qué puedo hacer? Y entonces es cuando yo empiezo a dar mis cursos de desarrollo personal y luego a seguir la trayectoria. He puesto esta imagen, como dice Claudio Naranjo, como ya sabéis, es uno de los grandes de la terapia gestal y del desarrollo transpersonal. Él dice, si la espiritualidad fuera el sol, el amor sería sus rayos. Como decía, la espiritualidad para mí es muy importante, la conciencia. La espiritualidad, que no la religión, por si hay alguien que todavía no lo distingue, sino ese camino de trascendencia importante que tiene todo ser humano. Entonces, es tan importante que yo realmente recuerdo haberlo vivido desde que era pequeña. Yo no me acuerdo. Si pienso en mí, yo no me recuerdo sin haber tenido conciencia de espiritualidad. No sabía que era espiritualidad o que estaba hablando de la conciencia, pero yo lo vivía en cada cosa que hacía, por la propia educación familiar, por mi personalidad, y lo vivía. Y lo he vivido con mucha intensidad y he tenido experiencias muy importantes para mi vida que han marcado un antes y un después. Pero llegó un momento en mi vida que yo me di cuenta de una cosa, y era que si yo tenía una espiritualidad que iba desarrollando, yo no creo que nunca la espiritualidad sea muy alta, porque estamos en un camino de evolución y siempre vamos avanzando. Hasta el último momento en que nos vayamos a la otra dimensión, al otro mundo que partamos, pues estaremos aprendiendo. Luego, pero si yo creía que iba evolucionando en esa parte de conciencia o espiritualidad, a mi paso, por supuesto, entonces, ¿por qué me costaba tanto hacer determinadas cosas? ¿Por qué me costaba tanto conseguir algunas cosas? ¿Qué es lo que a mí me impedía desarrollar ese poder que decimos, ese poder personal que me permitiera conquistar aquellos sueños que yo tenía? ¿Dónde estaba la traba? Porque si me decían, cuando ya empezaron a decirme, si tú eres una persona profundamente espiritual y conectas con el espíritu, que ya es muchísimo, si conectas con el espíritu, consigues todo, porque tú estás conectado con el universo, y al estar conectado con el universo te ayuda, confabula en tu favor y te ayuda a conseguir lo que tú pretendas. Pero yo no lo conseguía. Entonces, ¿dónde estaba la trampa? Tenía que descubrir dónde estaba la trampa, porque si yo estaba educándome o formándome o desarrollando una parte importante de mi vida y que hoy se considera mucho más importante, pues ¿por qué yo no conseguía las cosas? ¿Por qué no tantas personas no consiguen las cosas? Y digo que esa parte de la espiritualidad se va hoy porque es parte de ese despertar de la conciencia de este tiempo nuevo, ¿no? Entonces yo me planteaba eso, ¿no? Y yo recuerdo que había leído que San Agustín decía una frase que me costó entender, pero él decía algo así, no recuerdo la cita exacta, pero algo así como, yo quiero hacer el bien y sin embargo muchas veces hago el mal que no quiero. ¿Cómo es posible que yo queriendo hacer el bien, queriendo conseguir algo que es bueno, por qué hago cosas que realmente no quiero? Aquellas cosas que a mí me dañan. Ahí tenía que haber una trampa. Y entonces me fui dando cuenta que la cuestión es que vivimos en un mundo creado por la mente y que la mente es la que de verdad
empieza a ponernos los palos en la rueda, es decir, es la que nos pone las trabas para conseguir muchas de las cosas que realmente deseamos. Empecé a darme cuenta de eso, ¿no? Que algo funcionaba y que tenía que ver con nuestra mente. Hay una película que no sé si habéis visto, si han visto, que se llama Matrix, y así muy brevemente pues diré que es la historia de un joven, Neo, que vive en un mundo que para él es normal, la gente se divierte, come normal, vive normal, tiene sus parejas y tienen un mundo, bueno, pues más o menos como el que podamos tener nosotros. Pero él, que se dedica al mundo de los ordenadores, cada día tiene más vacío existencial, como le ocurre a mucha gente de nuestro tiempo. Y él siente un vacío existencial y empieza a descubrir determinados mensajes cifrados en su ordenador y piensa que algo tiene que haber que él no es capaz de descubrir. Por una serie de circunstancias que no voy a contar, pero por una serie de circunstancias él va a encontrar y a conocer, porque él empieza a indagar y se ponen en contacto con él un grupo de personas que ya se habían hecho esa misma pregunta. ¿Qué pasa con nuestra realidad? Y entonces descubre, a través de estas personas, él descubre que el mundo en el que vive en realidad es un sueño. Es una historia inventada, una realidad realmente diseñada por un programa de ordenador totalmente artificial. Y que todo lo que hay a su alrededor es todo un sueño. Es evidente que cuando él decide llegar hasta el punto en el que va a descubrir esta historia, su vida cambia radicalmente. Él decide que sí quiere conocerlo y cambia radicalmente. Pues esto es un poco lo que nosotros podemos entender. Nuestro mundo lo diseñamos nosotros con nuestros pensamientos. Cada vez que nosotros generamos pensamientos de positividad, estoy diciendo, yo soy capaz de conseguir aprobar ese examen que tengo que sacar adelante. Y yo soy capaz de conseguirlo. Y lo consigo, porque realmente me lo estoy proponiendo. Si además lo visualizo, pues ya nos digo pues lo que ha pasado con muchos de los atletas de las últimas Olimpiadas. Han visualizado el éxito incluso antes de llegar allí, y consiguieron llegar a los puestos más altos que lo hicieron, ¿no? Luego, si mis pensamientos son pensamientos de positividad, de generar la posibilidad de conseguir aquello que deseo, incluso de curarme muchas veces, pues realmente puedo conseguir muchas cosas. Puedo conseguir muchas cosas, que quede muy claro que hay cosas que tardamos en conseguir porque forman parte de nuestro crecimiento. Porque cuando alguien dice, lo puedo conseguir todo, todo en la vida forma parte de nuestro crecimiento. La enfermedad, la lucha, el no conseguir un examen, porque tenemos que forjar esa personalidad, ese poder que nosotros tenemos. Y en las pruebas de la vida, en las pruebas más duras, es donde forjamos nuestra capacidad para tener paciencia, amor, para ser luchadores, para tener coraje, para tener fe. Hay para tener confianza en nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Pues sencillamente cuando la vida nos pone a prueba. Entonces, no quiere decir que porque yo tenga pensamientos positivos y genere positividad, no vaya a tener ninguna prueba dura en la vida. No, las voy a tener, pero voy a salir mejor. Sin embargo, si mi diálogo interno, es decir, lo que yo me digo a mí misma, son pensamientos de yo no puedo conseguir esto, esa persona no se va a fijar en mí porque no soy valiosa, lo que queráis, si genero pensamientos, no tengo ningún valor, no le gusto a nadie, ¿cómo voy a dar mi opinión en una reunión de amigos o una reunión profesional? Si digo cualquier cosa y puede ser un problema, porque a lo mejor van a decir, ¿pero qué se le ocurre a esa persona que no tiene ideas? Entonces me callo.
Luego, si yo no genero unos pensamientos realmente positivos y buenos, no voy a conseguir las cosas. Pero todo eso lo estoy creando a través de mi mente, estoy creando mi mundo, porque cuando yo creo mi mundo a través de mis pensamientos, los pensamientos generan emociones. Si yo estoy pensando qué buena soy, qué bien he hecho esta comida maravillosa, pues me siento feliz. Luego mis pensamientos generan emociones y las emociones generan sentimientos profundos que me van a dar una actitud ante la vida que es la que va a determinar si yo consigo o no consigo las cosas. Luego, la verdadera batalla está para poder conseguir y desatar mi poder interior, está en controlar mi mente. Si yo soy capaz de controlar mi mente, no me he olvidado de la parte espiritual, pero es muy importante la parte también de la mente. Si yo me olvido de controlar mi mente, mis pensamientos, si yo me dejo llevar sin ser dueña de ellos, no solo no voy a controlar mis pensamientos, es que no voy a controlar mi vida. La vida va a fluir sola sin que yo pueda hacer nada. Voy a ser como un poco un convidado de piedra. Sin embargo, si empiezo a gestionar mis pensamientos, mis emociones, empiezo a ser la protagonista de mi historia. Y esto de que podemos diseñar la realidad, no solamente lo decimos desde, sí, podemos hacer muchas cosas, es que hoy la física cuántica, esto se sabía hace mucho tiempo, todos los grandes iniciados nos lo han dicho, todos, de todas las religiones y todas las culturas de la humanidad. Tanto es así que eso que todos ya no sabemos de memoria, tenemos que llegar a una armonía del cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Todos no sabemos eso, pero la cuestión es cómo llegamos a hacerlo. Esa es la cuestión. Bueno, pues hoy nos apoya en esto la física cuántica, porque nos dice que podemos realmente, nosotros podemos cambiar y crear nuestra realidad a través del poder de nuestros pensamientos, porque los pensamientos generan energía electromagnética y pueden incluso cambiar la forma y la materia. Liberar conscientemente nuestro poder interior, esa fuerza que hay en nuestro interior, realmente es desde que yo construyo esos pensamientos porque controlo mi mente, y además lo hago desde mi interior, desde la fuerza de esa introspección que yo hago, y ese proceso es un proceso trascendente. Ahí empezamos a enganchar con la parte de lo que es la espiritualidad, la conciencia. ¿Qué es ese proceso trascendente? Pues ese proceso trascendente implica que tenemos que descubrir en nuestra realidad, tenemos que aprender a liberar aquellas creencias que nos están limitando. ¿Cuántas creencias me dicen que yo no soy capaz de estudiar idiomas porque se me ha dado muy mal? Y a lo mejor solo es una creencia. Y como esas, otras muchas cosas. Entonces, en ese proceso trascendente importante hay que liberar creencias que realmente me limitan, que no me dejan avanzar. Es importante integrar nuestra sombra, nuestros egos, nuestra soberbia, toda esa parte oscura que todos tenemos, porque forma parte de nuestra existencia. Y lo que tenemos que hacer es ni siquiera desecharla, integrarla, iluminar la oscuridad, porque de verdad la luz no consiste en decirla a un lado, sino en iluminarla con la fuerza de nuestra conciencia. Tenemos que conocer cuál es el propósito, esa parte de esa trascendencia es importante, y sobre todo armonizar mente, corazón, espíritu y cuerpo también es muy importante, porque para llegar a conseguir nuestro propósito, también nuestro cuerpo tiene que estar en armonía. Si yo no tengo la suficiente energía, no me siento fuerte, si no estoy bien físicamente, no puedo muchas veces tirar de mí y no puedo conseguir aquello en lo que estoy deseando lograr, ¿no? En el propósito que es. Y por supuesto, restablecer la unidad interior y conocer cuál es mi verdadera esencia. Y conectar con ese todo.
Conectar con esa conciencia suprema de la que hablábamos al principio. ¿Cómo conectamos con esa conciencia suprema? Pues conectar con el todo, con la conciencia suprema, que hoy la física cuántica lo llama el campo, la matriz, y escritores y divulgadores científicos como Gret Braden, por ejemplo, lo llama la matriz divina. Pues ¿cómo podemos hacer? Pues tenemos que conectar con nuestro yo superior, con la parte más pura, la esencia más pura que tenemos cada uno de nosotros. No podemos conectar con el todo haciendo una llamada telefónica desde aquí, desde fuera. Tenemos que conectar con ese todo, con ese campo, con esa matriz, desde la fuerza de nuestro interior, desde la fuerza de nuestro yo superior. Ahí es de donde podemos conectar. Y en el momento que uno conecta con ese yo superior, empiezan a abrirse puertas y empieza a desvelarse el verdadero poder. Porque nuestro verdadero poder, de verdad, radica en nuestro ser superior, en nuestra esencia suprema. Podemos creer que tenemos mucho poder desde nuestra mente. Hay mucha gente, y es normal, porque iba a decir, hay mucha gente que considera que su poder está en que tiene una mente privilegiada. Y es maravilloso, porque la mente es importantísima. Pero más allá de la mente está la conciencia. Realmente nuestra mente está sujeta a la conciencia, que nos habla a través del inconsciente, donde guarda muchos mensajes, que nos habla a través de la intuición. Pero nuestra verdadera fuente, donde nace nuestro poder, está en nuestro yo superior, en nuestra esencia más pura. Y si no conectamos con ella, pues ese poder que buscamos difícilmente puede salir. Lo vamos sacando a trompicones, pero si somos capaces de entrar, de buscar, a veces cuesta un poco. Es un viaje hacia el interior. A veces hacemos viajes a la otra punta del mundo, buscando conocer culturas, personas, ver paisajes, porque a todos nos encanta viajar, pero no solemos pensar que el viaje más extraordinario es el que uno hace hacia su interior. El viaje iniciático más importante es el que haces hacia ti mismo, dentro de ti, porque ahí es donde están los lugares secretos más importantes que te van a dar la fuerza para conseguir todo aquello que tú realmente deseas. A partir de eso, ¿qué es lo que empezamos a conseguir? Pues en el momento que entramos en nuestra... Un minutito, porque quería decir... en el momento que entramos en ese camino, en ese interior y conectamos, además ocurre una cosa importante. En el momento que nosotros hacemos ese viaje hacia nuestro interior, conectamos con nuestro yo superior, en ese momento, puesto que lo estamos haciendo desde nuestra autenticidad, uno no puede buscar su ser interior si no es auténtico. Auténtico significa ser natural, ser aquello que tú eres de verdad, sin prejuicios, sin juzgarte, sin pensar en lo que otros van a pensar de ti, sino lo que sale de tu alma. Cuando nosotros hacemos esa conexión desde esa naturalidad de lo que somos, entonces se produce, yo diría que una magia, es mucho más allá que la magia. En ese momento hacemos una conexión muy potente con el campo de la matriz divina. Hacemos una conexión inmediata con la matriz divina, con el campo. O podríamos decir, con la fuente sagrada de todo poder, con la providencia divina, con Dios, como ustedes quieran llamarlo. Realmente, en el momento que entramos en lo que somos, en ese momento, ahí, en ese momento, estamos conectando con toda la fuerza del universo. Ya no somos nosotros solos, ya no tenemos el poder único nuestro, ya no tenemos nuestra mente, nuestro corazón o nuestra fuerza mental o nuestros sentimientos o nuestra fuerza de nuestro cuerpo solo, sino que contamos con una fuente de poder infinita e inacabable,
que es la fuente divina, que es la providencia. Y esto que podemos decir y que parece, bueno, que hay quien no acaba de encajar, en realidad hoy lo dice la ciencia, hoy lo dice la física cuántica, cuando habla de la unicidad, cuando habla de que todo está conectado, que todos estamos conectados. Esto no es nuevo. También nos lo han dicho los grandes maestros. Cristo decía que todos seamos uno. Pues esto lo dice ya la física cuántica porque lo ha comprobado. Estamos conectados. Luego, mi poder, que puede ser limitado, si yo conecto con la fuente de la vida, realmente no tiene final. Lo que pasa es que nos olvidamos de hacer eso. Pues tal vez porque la vida nos lleva por caminos pues de muy rápidos, de preocupaciones, y nos olvidamos y no le dedicamos el tiempo necesario a lo que es importante. ¿Qué es eso? Conecta con esa fuente y todo tu poder va a salir hacia afuera, pero además multiplicado infinitamente, porque es un poder mucho más grande. ¿Y eso qué nos permite? Pues cambiar. Primero nos transformamos, somos personas diferentes, porque he descubierto dónde está mi poder. Y sobre todo he descubierto que mi poder puede ser ilimitado si yo cuento con un poder que no se acaba, que está manando permanentemente. Entonces uno se plantea, si yo tengo todo ese poder, si yo tengo esa fuerza, entonces puedo empezar a desatar todo eso que realmente me tenía limitado. Y si yo puedo desatar todo eso, podré cambiar mi vida. Aquello que yo realmente deseo, tal vez lo pueda conseguir. Es verdad que tengo que seguir unos pasos, porque todo nace siendo pequeño y va creciendo, un fruto nace siendo una semilla y hay que regarla, hay que esperar que llegue el buen tiempo, pasan las lluvias, viene la primavera, es decir, hay un proceso y en todo hay un proceso, pero yo puedo cambiar. Entonces, yo les preguntaría, ¿qué quieren cambiar en su vida? ¿Hay algo que de verdad quieran cambiar? ¿Creen que pueden cambiarlo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, pues lo primero, para empezar a cambiar, lo primero que tenemos que hacer es resolver los conflictos internos. Muchas veces esa es otra de las trampas de no conseguir las cosas, a pesar de que existe la magia de los milagros, porque está ahí, pero muchas veces no podemos conseguir aquello que deseamos porque tenemos conflictos internos. Los conflictos internos son desde los dramas que uno tiene personales, por los que ha pasado y no se han resuelto, por los que está pasando, o incluso cuando existe una disociación entre la mente y el corazón. Mi mente me está diciendo que tengo que marcharme con ese proyecto de mi trabajo, que me tengo que ir a la India, por ejemplo, pero mi corazón me dice que no, que cómo voy a dejar mi casa, mi familia, que a lo mejor es un proyecto maravilloso y que desde luego se cumplirían mis sueños, pero que es que mi corazón me dice que no puedo hacerlo. Si mi mente me dice una cosa y mi corazón dice otra, es imposible que yo llegue a un entendimiento, a una concordancia y que yo pueda conseguir mis sueños. Luego, lo primero que tenemos que hacer para cambiar es resolver los conflictos internos. Siempre. No podemos avanzar. Lo intentamos y a lo mejor avanzamos un pasito, pero nos va a suponer mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha dedicación, porque estamos cargando con una pesada mochila que tenemos que dejar. Al final la tenemos que dejar, pero no encontramos el momento. Entonces, por eso tardamos tanto en conseguir las cosas. Luego, empecemos por resolver nuestros conflictos internos. Luego, otra de las cosas importantes que hay que hacer es buscar las mejores herramientas. Si yo quiero, pero antes de buscar las mejores herramientas, es buscar el objetivo que yo quiero. Es decir, quiero cambiar,
voy a resolver, antes de nada, voy a resolver mis conflictos internos. Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi objetivo? Tengo que marcarme un objetivo, aquello que yo deseo de aquí a ahora. Ya han conseguido muchas cosas, pero ¿qué pueden conseguir de aquí en adelante? Pueden plantearse, bueno, pues yo hoy me quiero marcar como objetivo, lo pueden hacer en su mente, y si luego lo escriben será muchísimo mejor. ¿Qué quiero conseguir a partir de este momento? Entonces me marco una meta. Y una vez que me he marcado una meta, que tengo mis conflictos resueltos, me tengo que buscar las mejores herramientas que yo necesito para poder conseguir aquello que yo quiero hacer. A veces esas mejores herramientas significa descubrir cuáles son mis capacidades, cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades. Tengo que conocerme. El autoconocimiento es fundamental. Si yo no me conozco, si no sé dónde están mis talentos, qué se me da bien, qué me gusta hacer, en qué soy muy bueno, si yo no conozco, pues no puedo seguir, porque no sé dónde me tengo que apoyar o qué utilizar. Otras veces, entre las herramientas, puede estar el que yo tenga que hacer una formación. Pues a lo mejor tengo que estudiar un poco de inglés o tengo que estudiar un poco de cualquier tema que se puedan plantear, ¿no? Y tengo que formarme más en aquello en lo que yo quiero conseguir ese objetivo. Y después hay que definirlo claramente. ¿Qué quiero hacer? Definir mi objetivo claramente. Bueno, entonces decíamos que hay que marcarse, si yo quiero cambiar, lo que hago es marcarme un objetivo. Primero, ¿qué es lo que en mi vida no me gusta? A veces tenemos una vida que, bueno, en general puede ser buena, pero puede haber un aspecto de mi vida que realmente no me acaba de llenar. Pues me tengo que plantear, pues primero, si la quiero cambiar, porque a veces uno no se plantea si quiere cambiar o no, simplemente sigue en esa dinámica y sigue y sigue y sigue. Y entonces, pues eso nos produce frustración, malestar. Entonces, primero tengo que pensar qué quiero cambiar. Por supuesto, eso me implica que estoy en una zona de confort, en una situación en la que estoy acomodada, mejor o peor, pero estoy acomodada. Y entonces me cuesta desacomodarme un tiempo, que es el tiempo que necesito para salir de ese círculo en el que estoy. Por supuesto que tengo que ver, antes de cruzar la línea, si es el momento de cruzarla. Porque a veces queremos hacer los cambios muy de repente y a lo mejor no es mi momento. Entonces, tampoco es decir, yo quiero cambiar y ya. No, hay que buscar el momento, el saber si estoy preparada para hacer ese cambio, el sacar ese pie de la zona de confort o si tengo que esperar un poco. Si tengo que esperar un poco, a lo mejor es que implica que tengo que resolver mis conflictos internos. Que tengo que adquirir cierta madurez, pues a lo mejor en la confianza hacia mí mismo, en los conocimientos que yo tengo sobre ese tema, es decir, mis herramientas, me tengo que formar en lo que sea para conseguir aquello que deseo. Después está el que yo realmente lo defina muy bien, que lo tenga muy claro, que lo visualice una y otra vez, y después simplemente tenemos que empezar a vivir, a pensar que para conseguir todo eso que yo realmente quiero hacer, tengo que haber soltado, porque de eso hemos hablado antes cuando hablábamos del cambio trascendente, tengo que haber soltado creencias y patrones mentales que me han impedido durante mucho tiempo seguir avanzando. Si yo me quiero ir a la India y tengo que saber muy bien el inglés, hoy estoy con el inglés, pues quiero saber muy bien el inglés, pues es evidente que a lo mejor tengo que estudiar un poco más. Y si a mí una creencia me dice, a ti se te da muy mal, tú nunca vas a aprender, pues siempre estaré limitada. Luego tengo que quitarme esa creencia que no es real. Tengo que saber hasta qué punto es una creencia limitante o no, y para eso, bueno, pues hay formas de ir indagando y descubriendo si eso realmente me está limitando. Y luego aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Eso es fundamental, porque eso es aprender a vivir de forma consciente en este momento presente. No tenemos nada más real que el momento presente. El pasado ya pasó, solo son recuerdos, pero no podemos vivir de recuerdos.
Podemos traer un recuerdo al presente si es bonito y luego dejarlo ir, pero no podemos estar siempre recordando con nostalgia el pasado, porque eso nos produce tristeza y si continuamos en ello nos lleva a la depresión. Luego no podemos hacer eso. Y tampoco podemos estar viviendo en el futuro porque no nos gusta este presente. Cuando haga no sé qué, no, porque el futuro no sabemos si será sí o no. Muchas veces no es a veces como nos lo imaginamos, salvo que visualicemos con la intención de que realmente se produzca. Podemos ir al futuro, proyectar algo y volver otra vez al presente para seguir haciendo nuestra vida en el aquí y en el ahora de manera consciente. Y todo eso nos va a llevar a que nosotros seamos dueños de nuestra existencia, seamos dueños, protagonistas de nuestra historia, creemos nuestros pensamientos, porque de verdad la física cuántica nos dice que nuestros pensamientos, que el poder de nuestros pensamientos, que emiten energía electromagnética, que lo que hacen es que cambian y transforman la realidad, la materia. Y lo dicen los físicos, los científicos, que no es que sea una cuestión un tanto, bueno, que nos la imaginamos, es que hoy se ha comprobado. Luego genera pensamientos de progreso, de avance, de creatividad, de positividad, porque tú vas a conseguir aquello que te propones. Pero no solamente están los pensamientos. Se sabe ahora, también gracias a la ciencia, se sabe del poder extraordinario de los sentimientos. Ya saben que el corazón se le considera otro cerebro y que tiene incluso neuronas como el cerebro de la cabeza mental. ¿Y qué ocurre? Porque los sentimientos, aquellos sentimientos profundos que no tienen ego, que no tienen prejuicios, aquellos sentimientos puros son los que están generando una energía tan poderosa que es ese sentimiento puro, sincero, sin ego, sin prejuicios, sin etiquetas, los que conectan directamente con la matriz divina. Luego, si nuestros pensamientos son positivos, son generadores de cosas buenas y transforman la realidad, y a eso le unimos sentimientos auténticos de verdadero poder, lo que vamos a conseguir de verdad es que esa matriz divina, es decir, la conciencia universal, la providencia, Dios, ese poder infinito, va a estar vibrando con nosotros a nuestro alrededor y nos va a ayudar a atraer todo aquello que deseamos, que normalmente es la abundancia, el amor, la felicidad. Puede que nos cueste un tiempo, sí, puede que nos cueste un tiempo, porque aunque nos pongamos en movimiento, en acción, a conseguir todo esto que estoy diciendo, es verdad que uno a veces se plantea, pero si llevo mucho tiempo intentando esto, ¿por qué no lo consigo? Pues muy sencillo, porque la vida es como una universidad. La vida es un continuo aprendizaje y cada experiencia que tengamos, por muy dura que sea, bien sea de salud, bien sea económica, de trabajo, uno ha perdido el trabajo, lo que sea, de relaciones familiares, son verdaderas experiencias que son aprendizajes auténticos, porque a través de esas pruebas nos estamos midiendo nuestras capacidades más importantes, los valores por los que nuestra vida funciona y se rige. Si nosotros no pasásemos por esas pruebas posiblemente, y claro, nadie quiere pasarlas, yo desde luego no, pero vienen las pruebas, porque es parte de nuestra vida, porque el ser humano necesita saber si realmente, si yo nunca he sido traicionado, yo no conozco el valor del amor y no conozco el valor de ser fiel a otras personas. ¿Por qué? Porque no me he puesto a prueba. Entonces la vida me va a poner a prueba. Y todo eso, a medida que yo voy avanzando, pues es lo que a veces son lo que nos va limitando un poco. Y cuando nos resistimos a esas pruebas que tenemos, lo que estamos haciendo es retrasar
nuestro crecimiento y estamos retrasando el final, el triunfo de aquello que queremos. Por eso, de verdad, lo importante es que aceptemos, vayamos aprendiendo a aceptar, y no siempre es fácil aceptar las pruebas que nos presenta la vida. Sinceramente, no es fácil, porque somos humanos y porque entra en juego nuestra razón y le quiere quitar la razón, la razón le quiere quitar valor al espíritu, ¿no? Y entonces ahí entramos en una lucha. Y en esa lucha nosotros, en vez de caminar deprisa y fluir de forma natural, lo que hacemos es retrasarnos y parar ese camino de evolución que tenemos. Pero no pasa nada, la vida es infinitamente larga, tenemos mucho tiempo en esta vida y realmente podemos ir aceptando poco a poco lo que nos va deparando la vida para poder avanzar y poder conseguir ese sueño que queramos. Además, yo creo firmemente que podrá costarte mucho aquello que está en tu camino. Podrás tener montones de dificultades, de luchas, y yo he pasado por ellas y paso por ellas, ¿vale? Pero yo creo firmemente que si tú luchas por algo con toda tu mente, con tu corazón, y te conectas con esa fuente de amor infinita, el día que sea no lo sé, pero más pronto o más tarde conseguirás el fruto y el logro de lo que tú realmente estás intentando conseguir, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es ponernos en acción y por supuesto, después celebrar el éxito que consigamos, porque eso también es importante. Muchas veces no nos han enseñado a celebrar el éxito. No nos han enseñado que es importantísimo celebrar aquello que conseguimos y nuestra mente necesita que le digamos: eres buenísima porque has conseguido lo que te has propuesto con mucho esfuerzo, pero lo has conseguido, y tu cuerpo todo necesita que celebremos aquello que realmente es importante para nosotros. Bueno, pues esto es lo que significa desatar ese poder que uno tiene, que está ahí y que todos podemos hacerlo y que yo les invito, por supuesto, a que lo hagan, ¿no? Porque estoy segura de que si se lo proponen puede que estén pasando por momentos difíciles o no, o que los hayan pasado. Pero si están pasando por momentos difíciles, pues no tiren nunca la toalla, nunca se rindan, por favor, y sigan intentándolo, porque no importa los años que uno tenga, no importa el tiempo que le tengamos que dedicar a ello. Lo que importa es que aquello que tu corazón te dice que tienes que conseguir y que además te lo dice porque parece que es así, has venido para conseguirlo, pues que uno no se rinda y que realmente lo pueda lograr. Así que muchas gracias.